Pasar del diván y el sillón a un banco en una plaza, que la conversación fluya con un tereré de por medio, dejar que el perro callejero que anda dando vueltas inspire reflexión, tomar la protesta estudiantil que se inicia en la plaza y convertirla en un insumo para cuestionar la relación con la sociedad. Ese es el tipo de terapia que se propone en la Clínica Placera. Yo hace 9 años que trabajo en algo que son acompañamientos clínicos en salud mental en bancos de Plaza de Asunción. O sea, yo no uso consultorio. Uno dirá, ¿y por qué? Porque creo que primero Asunción necesita más presencia en el espacio público. ¿Por qué? Porque el espacio público cada vez solamente es de la desconfianza, o sea, guardia de seguridad, pitbull, cámara, o de las mercancías, los shopping. No nos encontramos, no nos conocemos en Asunción. Necesitamos que pasen más cosas en el espacio público para encontrarnos. Lo segundo es que en salud mental hay grandes problemas con el aislamiento. Está el conflicto, sobre el conflicto la preocupación, pero sobre la preocupación el aislamiento. Y el aislamiento nos deja mucho más angustiados y frágiles encima de todos los conflictos que vivimos todos los días. Entonces es importante que rompamos el pudor y la vergüenza, que es una forma de encierro psicológico que tenemos, ¿no? Con esos dos elementos que trabajo un poco proponiendo esto de los acompañamientos en plaza. Contraria a las políticas de salud mental que están centradas en el hospital psiquiátrico, este es un nuevo abordaje a la clásica terapia entre especialista y paciente, que busca impulsar la desmanicomialización a nivel estatal y en la práctica privada. Se trata de un acompañamiento psicoterapéutico en bancos de plazas de Asunción, que tiene que ver con poner en valor el espacio público como un espacio que tiene practicidad. Se abandona lo público como un espacio entendido como inseguro, pero que se puede revalorizar. Se revitaliza lo público en el sentido de que se pone en valor y se convierte en un espacio que construye intimidad. Hablemos de lo que nos pasa. Hoy estamos con un invitado sencillo, sensible y fuera de serie. Es un doctor, pero no le gusta que le llamen doctor. Agustín Barúa, ¿cómo estás? Hola, Rocío. Conociendo acá el espacio de ustedes, muy curioso. Ya de entrada te digo doctor y quiero que cuentes que a vos no te gusta que te llamen doctor. Yo creo que en Asunción, para circunscribir donde vivo, doctor es un elemento más de poder y de jerarquía, ¿no? Y en la salud mental que nosotros trabajamos, el poder es un tema central. Entonces, cuando uno se coloca en ese lugar doctorado, generalmente, a veces incluso sin quererlo, se coloca en un lugar de superioridad. Entonces, yo prefiero que uses mi nombre o mi nombre comunitario como médico, que es doctor Acahuevo. ¿Y no te molesta ese apodo? Me resigno. Tuve rulos, ya no tengo. Doctor Acahuevo. Sí, si te gusta así decirme doctor. Prefiero decirte Agustín. Ok, y así se logra también. Agustín, pero vos sos psiquiatra, estudiaste en Cuba. Yo estudié medicina en la UNA, estudié psiquiatría de base comunitaria, o como se le dicen, de atención primaria de salud en La Habana, y después hice una maestría en antropología social, ¿no? En la Católica de Asunción. Y me siento mucho más antropólogo que médico a esta altura. Me interesan más esas cosas que la medicina biológica. ¿Y cómo fue esa experiencia de estudiar en el extranjero? No todos podemos contar eso. Sí, y fue un estudio, bueno, no becado, no había las políticas que hay de becas como hay ahora. 4 años, yo fui expulsado de la residencia psiquiátrica aquí en Asunción por unos conflictos que había entre grupos de psiquiatras que se enfrentaban y bueno, quedamos en el medio de un tiroteo y nos sacaron, ¿no? A 2 compañeros. Y yo tenía muchas ganas de estar en un país de habla castellana, latinoamericano, que tenga un sistema de salud en serio, y yo tenía ya ideas de izquierda cuando era estudiante de medicina, entonces en un país socialista, y aprender de eso, ¿no? Y La Habana era el nombre de esas 4 características, ¿no? O sea, ¿eras un psiquiatra rebelde? Vos sabés que yo creo que hay una palabra que a mí me gusta mucho, que es normopatías, que son las personas hipernormales. Las personas hipernormales tienen como 3 características. La primera es que no saben decir que no saben decir basta. Entonces, para mí, la rebeldía es un componente de la salud mental en general, ¿no? Nosotros tenemos un contexto cultural de mucha sumisión, de mucho silenciamiento de las voces, de las diferencias. Entonces, particularmente en Paraguay, para mí,
Ese es un componente fundamental. Nosotros siempre decimos, queremos hacer una salud mental para la liberación y no para la dominación. ¿Y ahora te dedicas a la clínica y también a la investigación? Estoy en esos dos ámbitos en general, laboralmente hablando. En la clínica estoy en un dispositivo que ahora estoy como en transición, pero por 8 años trabajé en algo que le llamé Clínica Placera, que son acompañamientos clínicos de salud mental en bancos de Plaza de Asunción, ¿no? Es una experiencia que surgió yo después del golpe de Estado del gobierno Fernando Lugo. Fui a vivir 3 años a Montevideo y cuando volví no pude reingresar donde estaba trabajando antes, ¿no? Que era en la UNA y en el Ministerio de Salud. Y alquilé un consultorio. Nunca había hecho psiquiatría privada, siempre había hecho psiquiatría popular. ¿Comunitaria? Comunitaria popular, sí, estatal. Entonces me moría de la angustia en un consultorio. Silla, baldosas completas, pared sin humedad, tapizado de la silla combinando con la cortina, split. Yo venía de hacer clínica en los patios de las casas de la gente, de los bañados, de las villas, de los asentamientos, con perros, gatos, ropa recién lavada sobre tu pelada cayendo. Y no me gustó. Entonces dije, ¿dónde me siento cómodo para pensar con la gente? Y ahí me vino un banco de plaza. Porque los bancos de plaza tienen una cuestión que para mí es culturalmente maravillosa, porque son espacios de intimidad públicos. La intimidad la tenemos pegada a lo privado. Sin embargo, uno en un banco de plaza se caga de risa, se besa de lengua, se putea, se reconcilia en público, ¿no? Yo creo que eso tiene mucho valor porque en nuestra sociedad suncena creo que tenemos muchos problemas con que nos avergüenza mucho lo que sentimos, ¿no? Entonces escondemos. Un maestro mío, Carlos Portillo, llamaba al consultorio como ese manicomito de a dos. Y creo que es un aporte, ¿no? Es bastante no convencional, pero yo creo que también hay otra discusión importante ahí que es cómo habitamos el espacio público en Asunción, ¿no? Creo que el espacio público a veces pensamos que es solo para ir a trotar, pero para otra mirada el espacio público es el espacio donde aprendemos a convivir con quienes no son como nosotros, a convivir en la diferencia, a tenernos menos miedo, porque Asunción creo que es un lugar cada vez más enfermo de miedo, ¿no? De enemistad social, ¿no? Entonces las tecnologías del miedo se despliegan muchísimo, ¿no? O sea, vos tenés cámaras, rejas, pitbull, guardias, cualquier cosa es como se aborda desde la fantasía de solución de la mano dura, ¿no? Y el problema con la mano dura es que en general no se pregunta por las causas. Y si no te preguntas por las causas, difícilmente vas a poder abordar el problema. Así mismo. Y en tu experiencia personal, esa forma de trabajar que es distinta a lo convencional, ¿también lo ves en otros países? ¿Vos vas mucho a Argentina? Sí. En muchas partes del mundo hay experiencias no convencionales de trabajo de salud mental, no solamente en clínica, ¿no? Creo que nosotros tenemos una experiencia paraguaya que para mí es muy inspiradora que se llama Noimbay, que en guaraní quiere decir incompleto, y es un colectivo de personas sobrevivientes de la psiquiatría que vivieron la violencia psiquiátrica de la internación compulsiva, la medicación compulsiva y la estigmatización por diagnóstico, ¿no? Y son voces locas que reivindican su particular forma de ser, ¿no? Nosotros habitualmente clasificamos en cordura bueno, locura mala, ¿no? Y desde los movimientos que trabajamos discutimos eso. Decimos, la cordura te sirve para cuidarte. O sea, no vas a cruzar ahora acá la avenida Carlos Antonio López sin mirar izquierda-derecha. Pero si sos demasiado normal, te captura el miedo y la desconfianza, que es una cosa que nos pasa mucho en Asunción, ¿no? Sí. Como decía hace rato, te normopatizás. Necesitamos 3 verbos locos de la locura: cambiar, crear y arriesgar, ¿no? Imagínense ustedes cómo serían, digo, pensando en las cámaras y la gente, cómo sería la vida si no tuvieran derecho a esos 3 verbos, ¿no? Pero si soy solo locura, me muero porque no me cuido nada, ¿no? Entonces, eso tiene mucha salida, podríamos citar mucha gente, pero quizás lo más interesante de todas las experiencias internacionales es la experiencia de Trieste, Italia, ¿no? En Trieste se genera lo que hoy son las políticas públicas de salud mental sin encierro de la Organización Mundial de la Salud. O sea, ellos desde los años 50 no tienen rejas, ¿no? Yo hice una pasantía por ahí y siempre recuerdo una anécdota que para mí es muy gráfica de la diferencia, que estaba en una unidad de intervención en crisis con internación
libre, no obligatoria, no compulsiva. Y de repente, estando en la sala de espera a la entrada, veo que pasa una persona puteando en italiano y dice, se queja y dice, y yo me voy acá. Inmediatamente detrás sale la psiquiatra con quien estaba conversando, le dice, y yo me voy contigo. Y salen a conversar y 1 hora y media después vuelven juntos conversando, ¿no? Y yo dije, era así de fácil. ¿Por qué? Porque ¿qué hubiera hecho un psiquiatra convencional? Medicarle. Restricción física por enfermería, encierro en sala de seguridad, medicación neuroléptica compulsiva inyectable, ¿sí? Entonces, yo creo que en general la psiquiatría mayoritaria cumple un mandato social represivo fuertemente, ¿no? De vigilar las conductas humanas, no de acompañarlas en su particularidad, sino que disciplinarlas de manera que sean de una sola manera, ¿no? Siempre recuerdo una frase de un antipsiquiatra estadounidense, Thomas Szasz, que decía, para la psiquiatría la normalidad es como una hilera de repollos, quietos, callados, iguales, ¿no? Y nosotros trabajamos otro modelo que le decimos EYS Encuadra, que creo que vos conocés. Sí. EYS Encuadra es una propuesta de salud mental paraguaya. El nombre surge en una jornada sobre salud mental y educación popular en Caguazú, con activistas campesinos. Y pasó que yo usé una palabra que se usa mucho en Argentina, que es desmanicomialización. Que a mí me sale fácil porque la digo todo el día, pero es medio enredada decir, ¿no? Sin manicomio. Sin manicomio, sí. Y la digo y todo el mundo que era guaraní parlante me manda la mierda, me dice, yo no voy a decir tu palabra, que argel tu palabra. Y yo les digo, ¿cómo podemos decir salud mental con derechos? Y un compañero, Elías Martínez, dice, ella desencuadra, que quiere decir desencuadrate, desrigidizate, busca tu sensible forma de ser contigo y con el mundo. O sea, deja de ser cuadrado. Deja de ser cuadrado, pregúntate. Y es interesante la palabra sensible en ese párrafito que te dije, ¿no? Porque yo recuerdo que cuando estudiaba medicina en la UNA, había un insulto muy grave entre el estudiantado que te decían, qué sensible que sos. Y ahí eso quería decir, no servís para médico. Yo tardé mucho tiempo en darme cuenta de lo grave que era esa postura que satanizaba lo sensible, ¿no? Porque para una mirada nuestra en salud mental, lo sensible es lo que te permite darte cuenta de lo que sentís, pensás y haces para responsabilizarte y transformar, ¿no? Sin eso nos quedamos sin brújula. Y cuando te quedas sin brújula, otra cosa te va a dirigir, ¿no? Te dirige, no sé, el lucro económico, el estatus, el coleccionismo de información actualizada, ¿no? Pero se pierde la ética que tiene que ver con la responsabilización por los efectos de nuestras prácticas. Agustín, ¿y uno estudia medicina por vocación o por el estatus? Yo me acuerdo mucho cuando viví en Montevideo, fui a la Facultad de Medicina, al Hospital de Clínica de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, que es la universidad estatal de allá. Me acuerdo que estaba cruzando el estacionamiento, yo iba con una persona montevideana y le digo, che, ¿dónde está el estacionamiento de los médicos? Y me dice, acá es. Y eran autos viejitos. Y yo tenía la cabeza de que en medicina hasta los estudiantes tenían autos nuevos, ¿no? Siempre recuerdo a un profesor mío en La Habana, Ricardo González Menéndez, que él, una vez yo estaba en el hospital y le digo, profe, ¿hacia dónde vas? Al centro, al Vedado, del centro de La Habana. Y ¿puedo ir contigo? Sí. Y nosotros íbamos y por el camino, mientras íbamos conversando, se le cayó el caño de escape de su lada. Yo mientras veía que él no se inmutó, frenó, se bajó, agarró su caño de escape, metió en la valijera, cerró la valijera, mientras seguía hablando lo que estábamos conversando. Yo dije, pero este tipo, si hubiera estado en Asunción, tendría un auto 0 kilómetros, nuevito, autazo, ¿no? Él me dio una definición también que la quiero compartir, que me dijo en un momento de esa charla, le pregunté, profe, ¿qué es para vos lo espiritual? Y él me dijo, espiritual es todo lo que no se puede ni comprar ni vender. Y me hablaba un poco de su mirada de mundo con eso, ¿no? Qué lindo. Comparto ahora también el casco, porque vos te manejas en una motoneta, ¿eh? Tengo una Vespa anaranjada que se llama Mandarina. ¿Mandarina? Por el color, se llama Mandarina, porque es naranjada. Ah, bueno, después lo vamos a ver entonces. Ahí está, allá afuera estacionado. Estoy pensando que no me lleguen los zorros la Vespa. ¿Dejaste afuera? Dejé afuera. Vamos a avisar, ¿verdad? Por favor. Jenny, avisa. Vamos a avisar. Y esa sencillez a la gente le es extraño para un médico, un psiquiatra. Sí,
En parte sí, ¿no? Me acuerdo que antes yo usaba pantalones de colores a rayas y yo hice muchos años, unos 8 años, psiquiatría bañadense, en el Bañado Tacumbú y en el contexto de gobierno Lugo con la atención primaria de salud del Ministerio de Salud en el Bañado Sur, Chacarita y Bañado Norte, ¿no? Y me acuerdo que mis compañeras de trabajo me decían que una mujer que acompañamos dijo de mí, pero ese está peor que yo, porque tenía pantalón a rayas, sandalias, etcétera, ¿no? Yo creo fuertemente que como psiquiatras, para revelarnos a la misión de ser policías de la conducta humana, tenemos que trabajar nuestra propia rareza. Si somos todos trajeados, todos angloparlantes, todos camionetados, de nuevo se coloca en una forma única. Y la salud mental tiene mucho que ver con lo múltiple, ¿no? Con la heterogeneidad, ¿no? Incluso hay una canción de los movimientos antimanicomiales brasileños que se llama Metamorfosis ambulante, de Raúl Seixas. Y la canción dice un verso: yo prefiero ser lo contrario de lo que dije antes, ¿no? Y reivindica el estado metamorfósico de las personas, que vamos como cambiando, ¿no? Lo cual puede ser muy desafiante porque hay un término que me gusta mucho que es el de la neofobia, que lo nuevo muchas veces nos mete miedo, ¿no? Como me explicaba las cajitas estas que estaban acá, para que son, ya te pregunté, ¿qué son las cajitas? Te asusta también los cambios. Asustan los cambios, en general sí. Pero, como te decía, ¿no? Decía Alicia Fernández que la inteligencia es desadaptación creativa. Porque ella decía, si adaptarse fuera inteligente, las más inteligentes serían las cucarachas, ¿no? Pero las cucarachas siempre están cucaracheando, ¿no? Entonces decía que hay que desadaptarse, pero de manera creativa, ¿no? Y de eso este pueblo sabe muchísimo, ¿no? Hablando de salud mental y Asunción, ¿no? Yo creo que lo que uno ve en los barrios populares, en los asentamientos, en las villas, en los bañados, tiene mucho que ver con esa sabiduría. Yo hice psiquiatría villera en Zona Sur Fernando con un grupo de mujeres que se llamó Las Chismosas, hasta el 2008. Y ellas se organizamos porque sus hijos y nietos estaban judicializados por robo y uso de drogas ilegalizadas. Y ellas eran mujeronas, villeras, y ellas tenían una palabra que yo nunca entendía que quería decir, que era fiestear. Fiestear era reírse, hacer chistes, hablar de cualquier cosa inconexa, poner música, bailar, cuando enfrentaban situaciones que sabían que no podían cambiar. Eso podía ser, no tengo plata para la medicación de mi bebé. O sea, pero claro, esa dureza que vos claramente la sentís, pues sos una persona sensible, tiene que ver con la altísima desigualdad que tenemos en Paraguay, ¿no? Yo creo fuertemente cada vez más, porque también en los tiempos históricos te van llevando a agudizar ciertas cosas, que salud mental es básicamente un tema de valentía. O sea, recuerdo que una vez estaban en el hospital de Pedro Juan Caballero, en la unidad de salud mental, conversando con una psicóloga y una psiquiatra de ahí, y les pregunto en un momento, ¿y ustedes cómo trabajan la salud mental comunitaria de Pedro Juan con las mafias acá? Y ellas se quedaron calladísimas. Y después una dijo, y sugerimos dieta liviana y ejercicios diarios. Léase, de eso no se habla y menos con un desconocido, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a trabajar salud mental si nos ponemos de espaldas a problemas tan grandes como, por ejemplo, un programa del gobierno actual que se llama Chau Chespi, ¿no? ¿Cómo vas a hacer un programa de salud mental que sea chau? Si la gente, cuando yo digo alcohol, la gente que toma escucha alcohólico, y cuando escucha alcohólico escucha una acusación, ¿no? Entonces tenemos políticas públicas todavía muy insensibles que hacen también a que en la psiquiatría y un poco en la medicina en general todavía nuestra, nos cuesta mucho entender que uno sufre de la vida que lleva, ¿no? No sufre solamente en el caso psiquiátrico de los neurotransmisores, los psicofármacos como respuesta, sino todo tiene que ver, ¿no? Entonces, una psiquiatría que se pone de espaldas a la realidad social que tenemos, a la alta desigualdad que tenemos, a la concentración de la riqueza, a los privilegios, es parte del problema. ¿Y cómo hacemos, Agustín? Por ejemplo, horas en el transporte público, no tenemos trabajo, no tenemos acceso a la salud. ¿Cómo nos cuidamos? Bueno, voy a decir mi parte para una pregunta que tiene respuesta colectiva, ¿verdad? Seguramente vos misma vas a tener respuesta para tu pregunta, pero comienzo yo, si me invitas. Yo diría que se me viene este combo, ¿no?
Lo primero es desnaturalizar eso, ¿no? Jorge Lara Castro decía que la primera escuela de sumisión en Asunción es el transporte público. Te enseñan que pueden abusar de vos, ¿no? Yo suelo hablar en un libro que saqué hace un par de años de las políticas públicas de basurización social, que son políticas que tenemos en Paraguay por las cuales tenés un derecho formal, pero cuando te vas a que se ejecute ese derecho, no se ejecuta. Y solo se ejecuta si tenés plata. Y si no tenés plata, te dicen, no tenés plata, aprendé, no importás, sos basura. Y ese mensaje lo tenemos en diferentes contextos institucionales del Estado, ¿no? Que es, muchas veces está tan atrapado en la concentración de la riqueza de los mismos grupos elite del país, ¿no? Entonces, una primera cosa es darnos cuenta. Otra siguiente cosa es encontrarnos, ¿no? Yo creo que cada vez más con esto del miedo social que te decía, que veo tanto en Asunción, nos conocemos menos. Y si nos conocemos menos, nos desconfiamos más. Entonces, parte de la estrategia importante es poder encontrarnos a conocernos, ¿no? Tercera cosa es pedir ayuda, ¿no? Sobre todo los varones, por un mandato muy fuerte que tenemos los varones machistas, tenemos una prohibición de pedir ayuda porque se entiende como debilidad y ya sos puto, o sea, con toda la homofobia que tenemos como machismo en los varones, ¿no? Entonces, pedir ayuda es fundamental para comenzar a cambiar las cosas, ¿no? Y yo creo, y la cuarta cosa yo creo que es rebelarnos, ¿no? O sea, el artículo 138 de la Constitución Nacional dice que la soberanía reside en el pueblo, y si las autoridades no respetan al pueblo, el pueblo tiene derecho a rebelarse, ¿no? Entonces, como te decía hace rato, la rebeldía es parte fundamental de la salud mental. Alguna vez hablaba con una persona en un congreso de la Madre de Plaza de Mayo en Buenos Aires y me decía, solo con rabia no se puede, sin rabia tampoco. Así mismo. Y Agustín, el tema del estigma, ¿por qué la gente es más sensible cuando ve en una película a alguna persona que tiene un problema, un trastorno, pero en la vida real lo rechaza? Yo creo que el estigma se potencia con la cercanía, ¿no? O sea, yo puedo conmoverme con un video de TikTok que es de Groenlandia, ¿no? Pero si en la parada del 37 donde yo espero el colectivo y viene alguien, un chespirito, ese es un monstruo. Creo que de alguna manera, y acá voy a conectar con algo que me parece importante, creo que nosotros somos una nación muy lastimada por diferentes coyunturas, ¿no? Históricas, ¿no? Conquistas, dictaduras, revoluciones, violación sistemática de los derechos humanos de amplios sectores de la población, y todas impunes, ¿verdad? Imagínate que nosotros queremos trabajar, por ejemplo, el duelo de la guerra contra la Triple Alianza con fútbol y fanatismo nacionalista. Y eso no elabora el dolor, lo niega, lo cubre, pero el dolor que tenemos históricamente no está reparado, ¿no? ¿Por qué nos ponemos tan felices porque le ganamos a Brasil o a Argentina, ¿no? O a Uruguay, pero sobre todo a Brasil y a Argentina? Porque tenemos todavía tanto dolor ahí nuestro, entonces eso nos genera, es mi parecer, ¿verdad?, sobrecompensatoriamente reacciones defensivas, desconfiadas, o asustadas también, ¿no? En más o en menos, ¿no? Creo que ese es un elemento. El otro elemento es que creo que de alguna manera nosotros aprendimos a ser como sobrevivientes, ¿no? Entonces, es una cultura de sobrevivencia fuerte. Entonces, cualquier cosa que te haga revisarte lo que te duele, te asusta. Entonces, ponle que vos digas, me siento mal, y yo ya te voy a decir qué inútil que sos, qué pliqui que sos. Enseguida te voy a descalificar. Pero es porque me da miedo que yo también me tenga que revisar contigo. Entonces yo descalifico tu fragilidad para que no se toque mi fragilidad, ¿no? Pero insisto, eso no es un tema fácil de cambiar. ¿Por qué? Porque implica revisarnos, ¿no? Yo tuve una experiencia para mí significativa, sin embargo, que eso se puede trabajar, ¿no? ¿Y sabes cuál fue para mí un momento donde reparamos algo de eso? ¿Cuál? En la celebración comunitaria, nacional, colectiva del Bicentenario. Yo sentí que pudimos hacer fiesta entre toda la gente que no nos conocíamos en la calle, alegre, cuidándonos, porque había un ñandé, había un sentido compartido, trascendente, y se nos cayeron los miedos. Entonces, el otro día estaba viendo, por ejemplo, una discusión sobre nuestro intendente municipal y todas las críticas que hay, y estaba escuchando un panel, y yo pedí la palabra y dije, pero nosotros nunca incluimos lo emocional en las discusiones, ¿no? Eran todo análisis racionales, teóricos, técnicos,
pero nadie hablaba del sentir de la gente, ¿no? ¿Y sabes qué termina manejando lo sensible de la gente? El marketing y ustedes, los medios. O sea, los que tienen fuerza para eso, porque llegan de una manera que no se puede eludir, ¿no? Tu pregunta es muy valiosa cuando decís estigmatización, porque la base de la discriminación, en este caso por salud mental, es eso, ¿no? Ponernos etiqueta. Este es raro. Todo lo que no entendemos y nos asusta, hay como 3 ordenadores discursivos. El discurso jurídico nombra delito, el discurso médico nombra enfermedad, el discurso religioso nombra pecado, ¿no? Y nosotros decimos que todo lo monstruoso también es humano, ¿no? O sea, lo que vos consideras un monstruo, lo que yo considero, lo que el compañero camarógrafo considera monstruoso, también es humano, ¿no? Entonces, que no quiere decir que vale todo, pero sí quiere decir que todas las personas necesitamos una escucha sensible, ¿no? No prejuiciosa. Claro, y no se habla mucho también de esas cosas. No, no se habla. No se habla IT luego. O se habla viste que el calendario de salud mental es septiembre, prevención del suicidio, octubre, Día Mundial de la Salud Mental, y ahí nos ponemos lacitos, ponemos globos del mismo color del lacito, y después se fuma el tema. Sí. O vos mirás, por ejemplo, los presupuestos de salud mental del Estado, que vienen en los diferentes gobiernos, no ha cambiado, están centrados en el hospital psiquiátrico, ¿no? Y los hospitales psiquiátricos, que es lo primero que hacemos nosotros cuando alguien está en crisis, le decimos, llévale al neuro. Así, ojo, llévale. No te acompañes. Sacámelo de acá. ¿Sí? Llévale al neuro. Y no sé cómo los psiquiatras inventamos la idea de que una persona que está en crisis de salud mental lo que hay que hacer es que desconocidos lo tomen a la fuerza y lo lleven forzado a un lugar desconocido, lo encierren en una sala de seguridad, que es un calabozo, le den medicación inyectable intramuscular sin pedirle permiso y le dejan solo. Y eso es cuidar. Es muy jodido porque otro ejemplo que solemos dar siempre es, vamos a suponer que estamos en un bailongo y de repente vemos a una persona que nos atrae y nos presentamos, nos acercamos, la persona nos habla, baila con nosotros, se va a la barra, tómalo contigo y te dice en un momento dado, yo estuve 2 veces internada en un hospital psiquiátrico. Salí corriendo. Claro, entonces, ¿cómo es que pretendemos que un dispositivo que barra la confiabilidad de una persona es terapéutico? Así Pero es. esa es una cosa más. Es importante decir que también que no habría psiquiatría de lógica carcelaria sin sociedad envolvente que piensa carcelario, ¿no? O sea, la psiquiatría es también un efecto, nos beneficiamos de eso, pero también somos un efecto de una sociedad que también piensa así. Y qué importante sería cambiar eso. Definitivamente, ¿no? Dar la vuelta, desencuadrarnos un poquito. Yo tengo expectativas, si vos me preguntás de eso, cómo cambiarlo, que yo creo que las nuevas generaciones en Asunción ya lo están cambiando. Quizás no solo en Asunción Metropolitana, hablo porque yo es donde vivo, pero hay como, creo que son menos endurecidos, por eso le ponemos etiqueta como generación de cristal, porque nos asusta que ellos sí se conecten con sus emociones. Entonces ya le rotulamos, le descalificamos, decimos que son débiles, etcétera, ¿no? Segundo, están experimentando más la vida, ¿no? Son menos de una sola manera, ¿no? A veces en Paraguay pareciera que hay una triada que es católico, colorado, carnívoro y heterosexual, y todo el resto ya es monstruoso, ¿no? Sí. Entonces, eso funciona como una pequeña, como un disciplinamiento conductual, ¿no? Como que no puede experimentar, ¿no? Y dentro de eso mismo hay una sola forma de ser carnívoro, una sola de ser católico, una sola forma de ser colorado. Somos una sociedad que somos muy homogeneizantes, ¿no? Como que todo se tiene que... Y lo humano es caótico, misterioso y cambiante. Entonces, cuando vos disciplinás una conducta diciendo, voy a ser así, voy a ser así siempre, en algún momento tu psiquismo te va a pedir otra cosa. Y ahí hay tensión si vos no le respondes. Qué interesante es hablar contigo y tantas cosas que podemos aprender, pero en honor al tiempo y por la promesa de desafiar tus miedos también. Y por mi bepa que está mal estacionada. Ay, te quedaste con eso. No, ya están los gracias. compañeros con eso. Pero quiero que agarres la cajita y saques 2 preguntas, 2 papelitos y a ver qué nos contestas. Voy a llevar todo lo otro, pues ya. Dice que lleva para su perrito. No. Ok, bueno, 2 saqué. Leo, Sí. ¿cómo describirías para ti una vida ideal? Tu vida es ideal. Vida ideal.
Yo creo que ese es un gran tema, ¿no? Parte del problema en salud mental creo que es la romantización de la vida, ¿no? Entonces yo lo que quiero es una casa en Samber, una camionetaza 4x4, 4 hijos que se vayan a un colegio privado, cheto, y el resto... Y en realidad ninguna vida es ideal. Yo creo que hay que reconciliarse con lo no ideal, ¿no? Lo humano siempre es contradictorio, ¿no? Nos movemos entre quiero y no quiero, te amo, ya no te amo, vení, andate, ¿no? O sea, siempre estamos incompletos, ¿no? De hecho, en psicoanálisis lacaniano hay un concepto que es el de la falta, ¿no? Y la falta es el motor. Cuando yo tengo todo, me apago. Entonces, eso es lo que nos mueve. Yo diría que más que una vida ideal, yo buscaría una vida sensible, ¿no? Una vida donde nos demos cuenta los unos de los otros. Yo uso esta idea de lo comunitario, ¿no? Lo comunitario para mí no es lo vecinal, sino que es una forma de vincularnos, de enlazarnos. Y es cuando construimos vínculos donde el otro me importa y yo le importo al otro, ¿no? Entonces, más que ideal yo diría eso, ¿no? Ese tipo de sensibilidad que creo que nos hace falta. Qué bueno. ¿Y tenés una última pregunta? ¿Qué haces cuando una persona llora a tu lado? Qué buena pregunta. A veces lloro también. Sí. Yo sí que lloro. A veces, casi siempre me angustia, ¿no? Yo creo que, lo decía esta mañana en el Colegio Cristo Rey, que hicimos una actividad con los del último año de orientación vocacional y nos invitaron para una actividad donde y armamos una mesa de lo social, ¿no? Gente que estábamos en lo social. Y yo le decía, lo que un terapeuta creo que básicamente tiene que poder dar es sensibilidad, escucha, no juicio, no apuro y tiene que conocerse, ¿no? Entonces, yo siempre digo, incluso no solamente en los espacios terapéuticos individuales, sino en los grupales, que los espacios de salud mental tienen que ser espacios con derecho a moco, como la vida tiene que ser con derecho a moco, ¿no? Imagínate cómo los varones, no digo los varones, ya a esta altura creo que es muy compartido, varones y mujeres, pero sobre todo los varones lloramos por el fútbol. La única vía que tenemos de llorar es el fútbol y el alcohol, ¿no? Yo a veces digo, bueno, por lo menos tenemos el fútbol y el alcohol para llorar, si no, no lloraríamos nada y estaríamos hipertensos, diabéticos, con derrame cerebral cada los 22 años, ¿no? Entonces, para mí el llanto es fundamental, ¿no? Y creo que como pueblo necesitamos todavía llorar muchas cosas, no las hemos llorado y eso nos afecta. Es lindo llorar, doctor. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado y quiero que agregues un mensaje para la gente que te está escuchando y como un resumen de todo lo que hablamos. Esto que contaba de Jesse Encuadra como una perspectiva de salud mental en Paraguay tiene 4 patas, ¿no? La primera pata es la libertad, ¿no? Que la tarea en salud mental sea construir sensiblemente las libertades que necesitamos. La segunda pata es lo comunitario, ¿no? No solamente salud mental en las lógicas de hospitales y consultas, sino en las lógicas de convivencia, ¿no? Yo llegaba acá y si tuviera chance les preguntaría a ustedes como equipo de un medio, ¿cómo cuidan su salud mental? ¿Verdad? ¿Cómo construyen lazos de cuidado? La tercera es esta palabra exactamente, cuidado, ¿no? Nosotros muchas veces en el mundo médico hemos disociado cura de cuidado, ¿no? Yo te puedo curar, pero te puedo maltratar también, ¿no? Entonces necesitamos también poner en valor que cuida a tu perra, tu gata, tu vecino, tu peluquera, tu seminarista. Seguramente si yo les pregunto a ustedes en el set, ¿quién es la persona que mejor les cuidó? Seguramente no van a decir mi psiquiatra, ¿no? Y la cuarta pata es la diversidad psíquica, ¿no? Que tiene que ver con esta posibilidad de que permitirnos ser particulares, ¿no? No moldearnos de una sola manera, ¿no? Ojalá, por ejemplo, haya muchos colorados de muchas formas distintas y no alineados de una sola manera. Eso sería muchísima salud mental. Así mismo. ¿Y cómo te sentiste, doctor? ¿Puedes firmarnos? Doctor, te dije otra vez. Agustín. Doctora Canhuevo no me quiere decir. Firmarnos, por favor, y cómo te sentiste mientras nos vamos despidiendo. Me gusta mucho este clima de oscuridad que hay acá. Es como un concentrado. ¿Te sentiste evaluado? Me sentí interrogado y a la vez pienso que sentí que las preguntas eran preguntas que ¿A la gente le va a hacer pensar? Que a mí me hicieron pensar, básicamente, ¿no? A ver si hay lugarcito acá y todavía. Voy a poner la cola.
yo creo fuertemente que construir preguntas es uno de los hechos políticos más importantes, ¿no? Como ser curioso, como dejarse sorprender. Pero preguntar no es fácil porque uno a veces pregunta para confirmar lo que ya piensa. Tipo así, ¿verdad que vos sos un...? Eso no es una pregunta, ¿no? Bueno, y sigamos hablando entonces. Sigamos. Nos vamos con esta firma. ¿Qué dice usted? Ay, para mí, ella se encuadra. Para cualquiera que le venga bien. Gracias, Agustín. Gracias, Gracias.